confirmando si tenemos sonido, se los voy a agradecer mucho. Sí, Perfecto. licenciada. Gracias a todos los que confirman. Qué gusto poder verlos, poder saludarlos. Qué bueno que hay bastantes personas conectadas, los felicito. Yo sé que es viernes, ya quisiéramos algunos estar descansando, pero la disciplina es precisamente lo que nos lleva pues, a los objetivos que tenemos trazados. Entonces, felicitaciones a todos por el simple hecho de estar acá ya conectados, pues tenemos ya el 50%, creo yo, de lo que viene. Así que lo demás es complementario. Vamos a arrancar, como lo hacemos siempre, con una presentación para que todos podamos tener allí pues el contenido de la clase. Muy bien. Hoy vamos a retomar la temática que traíamos desde la clase pasada, en donde pues nosotros hemos venido hablando acerca de la sociología jurídica y el corazón de la misma que descansa en el fenómeno social. Ya sabemos que el fenómeno social por mera práctica es esa serie de cambios que tenemos dentro de una sociedad, un grupo social, pero es importante también que recordemos que cuando hablamos del fenómeno social, pues vamos a hacer referencia a ese objeto que es el mismo de una observación empírica. Recuérdense que la observación pues sale precisamente para recolectar esa información que pasa en la práctica. Entonces, nunca habíamos tenido, o por lo menos en estas sesiones, una definición concreta de fenómeno social. Únicamente hemos dicho que son cambios y ya. Pero aquí quise colocarles una definición propia de fenómeno social y esta precisamente nos dice que son los hechos que se hacen presentes en la realidad social y que son objeto de la observación empírica. Sabemos que son objeto de la observación porque esta es la que los experimenta, pero vale la pena recalcar que tenemos la claridad de que el fenómeno social también son hechos. Y vean que a diferencia de cuando hablamos de actos jurídicos y hechos jurídicos, el acto es una situación predeterminada, es decir, yo quiero contraer matrimonio con alguien, yo ya lo pensé y es algo intencional, pero si yo digo, de repente vino una avalancha de lodo y yo no pude correr, fue algo imprevisto, algo que sucedió, un fenómeno natural, algo que es inherente a la tierra. Bueno, lo mismo sucede con el fenómeno social. Cuando hablamos del fenómeno social, no necesariamente vamos a hablar acerca de un acto, es decir, acerca de algo predeterminado. Simplemente vamos a hablar de aquellas situaciones que surgen al momento en el cual el ser humano coexiste o convive con sus iguales. Es decir, un fenómeno social es un hecho y eso quiere decir que es algo inherente a la persona, al sentir evolutivo de la misma. Y por eso es que esos hechos se hacen presentes en nuestra realidad social. Vean que no es una realidad particular, es una realidad social, es decir, que en conjunto, en conglomerado, pues nosotros somos afectados por esos hechos, ¿verdad? ¿Y por qué yo les recuerdo esta definición? Y esta definición la van a encontrar en todos la mayoría de las láminas que vamos a seguir viendo. Y fíjense que yo les recuerdo esta definición porque esto nos lleva a nos recuerda que si son hechos que se hacen presentes en la realidad nacional, no estamos hablando solo de hechos puntualmente determinados, sino que puede ser cualquier tipo de hecho. En ese sentido, yo puedo decir, el fenómeno social hoy es un hecho económico que no permite exportar, qué sé yo, el crudo de petróleo que se produce en el país. Acá no se produce mucho, pero algo se produce, ¿verdad? O yo les puedo decir, no, hoy el fenómeno social es político, porque las decisiones de un gobierno nos están afectando a gran escala. Entonces vean cómo el fenómeno social, al ser tan diverso, tan amplio, porque es un simple hecho, son cosas que pasan, pues lleva a la sociología del derecho, la obliga, por decirlo de alguna manera, a que, pues sin duda alguna, tenga que confiar y tenga que apoyarse en otras ciencias para resolver. Entonces, de ahí que viene el siguiente tema y es la relación de la sociología del derecho
con otras ciencias. Entonces, tenemos acá una primera ciencia, que es la ciencia económica o la economía. Y aquí Federico Engels nos recuerda una definición muy importante acerca de economía. Y se las voy a leer por temas de tiempo para que no estemos ahí haciendo turnos de que alguien lea. Pero vean, cuando nos dice economía, Federico Engels nos recuerda que la misma es esa ciencia que estudia las leyes que rigen. Y vean qué es lo que rige. Rigen la producción, ese es un primer tema. Luego rige la distribución, luego la circulación y finaliza regulando el consumo de bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Vean, nosotros como seres humanos tenemos necesidades de todo tipo, necesidades económicas, necesidades académicas, necesidades afectivas, biológicas, es decir, siempre vamos a tener necesidades. Decir que un ser humano no tiene necesidades es ilógico, estaríamos hablando, no sé, de algo inerte, de un pedazo de metal tal vez, pero el ser humano, por el simple hecho de serlo y su sentir propio evolutivo, lo lleva de alguna manera a tener en ese sentido pues cambios y esos cambios lo llevan a tener necesidades humanas. Cuando hablamos de las necesidades humanas, pues vamos a hacer referencia precisamente a que deben ser cubiertas, que deben ser satisfechas a través de bienes materiales. Y vean que cuando hablamos de bienes materiales podemos hablar de cualquier tipo de bien, una mesa, una silla, una computadora, para quienes hoy en día pues usamos la tecnología. Vean, para estudiar es necesario hoy en día tener un acceso a internet, a un servicio telefónico y sin duda un aparato que nos ayude a hacerlo. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque hablar precisamente de esos bienes materiales implica hablar de economía. Y vean cómo la economía entonces va a estudiar esas leyes. Ahí se recuerdan que en ciencia, cuando hablamos de leyes, pues hablamos de principios, de reglas fijas a las que se somete un fenómeno. En este caso, los bienes materiales, ¿verdad? Y es que esos bienes materiales no solo existen, es decir, el ser humano tiene que crearlos para que usted pueda tener hoy la computadora, el celular, la tableta, donde usted me esté viendo ahorita y está escuchando su clase. Hubo toda una cadena de producción para empezar, es decir, allá en Corea, en China, en Japón, en Estados Unidos, donde armaron este equipo, pues hubo una cadena de producción, pero no por tenerlas allá en aquellos países usted necesariamente iba a tenerla. Usted tiene que buscar los medios para obtenerla y ellos los medios para distribuirla. Entonces vea cómo la economía no solamente regula esos procesos de producción de estos bienes materiales, sino la distribución, ¿verdad? Es decir, cómo salen de ese país y cómo se exportan. Y de nada nos serviría que se exporten y que eso llegue a Puerto Quetzal, por ejemplo, en barco, o a Santo Tomás de Castilla en barco, si usted está hasta aquí en Guatemala. Pues yo creo que ninguno de nosotros, en primer lugar, tenemos el equipo para ir a sacar eso de un furgón y mucho menos el tiempo para ir a hacerlo. Tal vez buscaríamos otras formas de reunirnos para la clase, ¿verdad? Pero también la economía regula a aquellos agentes económicos que participan en la circulación, es decir, aquellas personas que recogen esas exportaciones y que ahora en Guatemala eso es importado. ¿Qué quiere decir eso? Que entra al país y se distribuye. Ahí tenemos a marcas como Intelaf, qué sé yo, hay otras tiendas, el mismo Max también, ¿verdad? Que importa precisamente ese tipo de bienes, ¿verdad? De bienes tecnológicos, las computadoras, las tabletas, los celulares. Entonces a usted se lo acercan a un punto de venta, donde usted ya puede pasar a Majadas, usted puede pasar a Zona 10, puede ir a Walmart y ya va a comprar ese tema, ¿verdad? Entonces se da cuenta cómo hay agentes que participan en la producción, en la distribución, en la circulación, y de último estamos nosotros, ¿verdad? Que somos los que consumimos, que no por eso somos los menos importantes, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero en esa cadena ese es el orden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para que usted de alguna manera reciba su computadora,
su mouse, correcto, Alfonso, el consumidor final, ¿verdad? Pues hay toda una cadena económica detrás de ello. Y si en algún momento alguna de esas cadenas sufre algún problema, alguna variación, no dude que eso va a repercutir en su vida diaria y en la mía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo yo esto? Bueno, porque la economía, aunque pareciera una ciencia distinta, sí tiene mucho que ver con la ciencia conocida como sociología del derecho. ¿Por qué? Porque para regular la producción hay normativa en el país. Para regular la distribución también hay normativa en el país. Hay normativa en algún punto de cómo exportamos nosotros. Guatemala exporta muchos bienes materiales, exporta café, exporta materia prima como el árbol de Chico Zapote, conocido como chicle, ¿verdad? Ese árbol también se exporta ya procesado para su circulación y consumo en otros países. Entonces nos damos cuenta cómo la economía también se ve reflejada en la legislación guatemalteca. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Yo les ponía un ejemplo a sus compañeros del otro salón. Vean, si usted como persona que está estudiando la sociología del derecho constantemente verifica que todo se encuentre bien, que todo se encuentre en orden respecto al puesto que usted tenga, yo les digo a los compañeros que este curso es importante para aquellos que quieren ser algún día asesores, ¿verdad? De cualquier entidad, no importa, privada o pública, porque el asesor debe más allá de recitarle las normas, de saber de leyes, que es importante, también debe tener una mirada estratégica. Y fíjense ustedes que esa mirada estratégica se las da la sociología del derecho, porque les ayuda a entender la realidad con la norma. Y yo les traigo un ejemplo a los compañeros que acabamos de vivir todos como guatemaltecos hace algunos meses. Ustedes recordarán que en el país pues se dio un tema de reglamentación de un acuerdo gubernativo, seguramente lo recordarán, en donde se contemplaba que se realizaran algunas situaciones de tipo preventivo, ¿verdad? Para que todos nosotros ostentáramos un seguro para nuestros vehículos, indistintamente del tipo de vehículo pues, que tuviéramos, ¿verdad? Pero teníamos que tener uno. Yo recuerdo que eso salió, se publicó, pues al principio todo bien, no se había entrado a ver bien. Cuando muchos ya empezaron a ver, pues empezaron a cotizar sus pólizas porque habían atender a ciertos parámetros de ese acuerdo gubernativo. Y precisamente ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues las pólizas eran bastante caras para quienes pues vivimos en un rango de vida regular, ¿verdad? Claro está que hay algunas personas que tienen un mejor nivel de vida, pero en nuestro país pues sabemos que eso es un poco más reducido. Muchas personas empezaron a sentirse incómodas, tanto que ya las cámaras organizadas de ciertos intereses, como transportistas, taxistas, entre otros, pues decidieron ya tomar medidas de hecho. Eso fue tan fuerte que lamentablemente tuvieron que revertirlo, ¿verdad? Tuvieron que suspenderlo y como ustedes se habrán dado cuenta, ahora sí hay mesas de diálogo, hay una mesa técnica que está trabajando para que eso realmente suceda. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? ¿Por qué yo les hablo de esto? Vean, resulta importante porque de alguna manera eh, la norma iba muy bien planteada. Si ustedes me lo preguntan a mí, el objetivo era muy bueno, porque nadie, ninguno de nosotros se exime de, lamentablemente, recibir un accidente. No es algo que nos estemos deseando, pero es algo que puede pasar. Sin embargo, la forma en que se echó a andar, si eso hubiera sido progresivo, si se le hubiera avisado a las personas un año antes, pues todos nos vamos preparando, vamos haciendo ciertos ajustes, ¿verdad? Porque lamentablemente esa norma venía, la norma junto y acompañada con sanciones administrativas y multas, ¿verdad? Para quienes no cumplieran eso en un tiempo bastante corto, creo que era un mes, 2 meses, para que eso entrara en vigencia total, ¿verdad? Entonces, sí resultó difícil, era un tema que aparentemente era de prevención de accidentes, pero también repercutía en el consumo de todos nosotros, ¿verdad? Y cómo tenían que existir entidades encargadas de distribuir y hacer circular esas pólizas y que en ese momento eran muy pocas las que tenían
en ese momento ese tipo de seguro. Entonces ustedes recordarán que a mayor demanda y una menor oferta, pues vamos a tener precios mucho más altos. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta cómo si en ese momento se hubiera visualizado el impacto económico de este tema, pues quizás se hubiera prevenido todo lo que sucedió, ¿verdad? De ahí en adelante, entonces, que la sociología del derecho siempre debe estar vinculada en su quehacer a otras ciencias. Es decir, no podemos aislar a la sociología jurídica de, pues lamentablemente, lo que conocemos nosotros como otras ciencias. Siempre deben de mantenerse en algún punto importante. Entonces, en este momento solo quiero poner la letra adecuada porque no sé por qué se hizo pequeña. Permítame un segundito. Muy bien, perfecto. Acá ya les puse bien la letra porque creo que fue un error aquí en mi diapositiva, pero ya está. Aquí siempre les recordamos la definición de fenómeno social, eso no lo olviden, está ahí como una constante, pero vamos a entrar a ver otra ciencia que también se relaciona con la sociología del derecho y es la ciencia política. Vean cómo la ciencia política, como ya sabemos, pues coadyuva precisamente a entender al poder político dentro de un país o dentro de un estado. Entonces nos damos cuenta cómo el poder político en la ciencia como tal, pues se va a organizar, se va a distribuir, se va a consolidar, se va a ejercer y se va a mantener al interior de una institucionalidad de la sociedad y el Estado. Entonces, vean, podemos hablar del poder a una escala pues mayor, podemos hablar del poder en nuestros organismos del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, pero también pudiéramos hablar del poder a un nivel un poco más local, qué sé yo, a nivel de alcaldes, a nivel de municipalidades, a nivel de consejos de desarrollo, o bien pudiéramos hablar incluso el poder que se ejerce en nuestras propias unidades académicas. Vean que uno piensa que la universidad es electoral solo en la rectoría, pero no, en nuestras propias unidades académicas, como ustedes también lo están viviendo, hay elecciones propias. Los profesionales, valga la redundancia, egresados de San Carlos, elegimos representantes también ante rectoría, pero ustedes también tienen pues la libertad y la bendición, por decirlo de alguna manera, de poder tomar esas decisiones también a un nivel mucho más local, ¿verdad? Que es a través de los estudiantes. Ustedes ahorita están viviendo un año muy épico, muy importante, porque están estudiando sociología y al mismo tiempo están viviendo un tema electoral. Entonces creo que es un año único y son una promoción que tiene va a tener muy buena referencia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de la política, pues vamos a hacer esa referencia. Johnny Villarroel nos decía precisamente que hablar de política no solamente es hablar del poder como tal, sino que es hablar del mismo en su organización. Si ustedes recuerdan, ya lo conversamos en una sesión, la organización del mismo poder nace de la Constitución. La Constitución de alguna manera organiza y distribuye el poder, es decir, no solamente fija quién debe ostentar cada cargo dentro de nuestro país, sino que también determina la forma de distribución del mismo. ¿Y qué quiere decir eso? La forma en que yo voy a llegar al poder. Si lo voy a hacer por elección popular, si lo voy a hacer por designación, si lo voy a hacer por sorteo. Es decir, la forma de distribución también la demanda nuestra ley. Hasta acá todo es jurídico, ¿verdad? Organización y distribución. Pero aquí ya viene una mezcla, fíjense ustedes, entre lo jurídico y lo político, porque nos dice
cómo se consolida el poder, cómo se ejerce y cómo se mantiene. Fíjense que si alguien ejerce el poder dentro de los parámetros de ley, pues todos van a decir, no, está bien, sí va a ejercer el poder correctamente y es probable que se mantenga. Pero fíjense que en algún punto nos hace falta recordar cómo se consolida en el poder. Y eso quiere decir cómo llega y se afianza, cómo se asegura de quedarse con ese puesto, con ese espacio de poder. Y eso sucede precisamente, mis distinguidos amigas y amigos, en este proceso electoral, a cualquier escala, ¿verdad? Yo estoy tomando porque ustedes lo están viviendo y creo que lo tienen más cercano, pero todos están ahorita inscritos, todos están participando, pero ¿quién se va a consolidar la otra semana? ¿Qué elecciones? Bueno, ustedes ya han visto, ¿verdad? Las estrategias, algunos con pasos de aulas, algunos otros pues con actividades afuera, otros con videos, es decir, usted ya ha visto cómo cada uno busca consolidarse. Y la consolidación pues se ve el día de la elección, ¿verdad? ¿Quién alcanza ese poder? Pero en muchas ocasiones, dependiendo de esa consolidación, vamos a tener un ejercicio y una postergación en el poder adecuada o inadecuada. ¿Por qué? Porque la consolidación, aunque la hagamos dentro de los parámetros de ley, dependerá mucho de quién es la persona y quién es el candidato. Y aun y cuando hablamos de que el poder pues deviene de una ley, también depende mucho su ejercicio de quién lo ostenta. Es decir, ahí, por eso es que a veces decimos, qué gobierno tan bueno el de tal año. Bueno, aunque eran las mismas funciones, aunque es el mismo país, el mismo territorio, son diferentes épocas y son diferentes personas. Cada persona ostenta en distinta manera las atribuciones que le da la ley. Por eso es importante observar la consolidación. Entonces yo les pregunto, si ustedes se posicionan, y vamos a hacerlo a un nivel más local, pero no tan interno. Si alguno de ustedes fuera asesor de una municipalidad, todos aquí conocemos a la municipalidad que nos toque, ¿verdad? Los que viven en la capital, a la de Guatemala, y recordarán el emblemático Álvaro Arzú. Vámonos por ese ejemplo, porque es algo muy común. Todos conocimos a Álvaro Arzú. Bueno, y aquí todavía hay buenas reacciones, miren, y precisamente de ese fenómeno quiero hablarles. Miren cómo Álvaro Arzú, aunque tenía el poder igual que el alcalde de ahora, igual que los alcaldes pasados, fue un alcalde que se consolidó en el mismo por algunas circunstancias constantes en su personalidad. Y es que él no era un alcalde ajeno, aunque si ustedes lo veían, era una persona rubia, con digamos, un físico diferente al de muchos de nosotros, pues era una persona que no salía del país y solo aparecía 3 meses antes de la campaña a regalar flores, a tomarse fotos bonitas. No, él estaba en las situaciones más duras. Incluso cuando él fue presidente, si ustedes recuerdan, llegó a servir a la nación en muchas cosas, pero en ese momento precisamente hubo una tormenta muy fuerte que si no mal recuerdo, fue un huracán, que fue el famoso huracán Mitch, ¿verdad? Que en algún momento, si ustedes buscan en internet, van a encontrar a Álvaro Arzú caminando con botas de hule en los municipios más afectados e inundados, ¿verdad? Entonces, esa cercanía y esa constancia respecto a quien le había delegado a él el poder, pues hizo que las personas no solo le dijeran la facultad de consolidarse en una alcaldía, sino también de ejercer el poder, pero como lo ejerció muy bien. La verdad es que de ahí en adelante vimos un desarrollo bastante fuerte en la capital, y no solo económico, sino físico, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hubo más pasos a desnivel, muchas situaciones diferentes, pues de alguna manera hizo que la población dijera que se mantenga, que siga. Pero si vamos a analizar más allá de ello y de su personalidad, nos vamos a dar cuenta que hubo dos factores que lo mantuvo siempre en esa prolongación del poder hasta que el día que él falleció, ¿verdad? Y fue precisamente esa forma propositiva de llegar. Si ustedes recuerdan, él nunca atacó a nadie, sino que fue una persona, pues por decirlo de alguna manera, que lograba en algún punto alcanzar consensos. Y eso, digamos, le pesó muy bien.
Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Bueno, porque ese trabajo él no lo hizo solo. Es decir, siempre el asesor legal de cualquier autoridad no debe ser solo legal, sino que debe en algún punto equilibrar sus decisiones legales con las políticas. ¿Por qué? Porque bueno, lo legal naturalmente es impositivo, pero si lo vinculamos un poco más con lo social, con la sociología del derecho, podemos entender las formas en que podemos echar a andar proyectos legales. Es decir, si ustedes recuerdan, con Álvaro Arzú también se implementaron los contadores de agua en las casas, pero yo nunca vi manifestaciones por eso, por ejemplo, en zona 15, en zona 14, y no, porque realmente era una realidad económica y social que sí podía pagar esos contadores de luz. Si usted, por ejemplo, viaja a otros lugares de la misma capital, zona 18 y algunas otras zonas, zona 6, zona 5, en donde los contadores son menos, ¿verdad? Porque la realidad económica era otra. Entonces, aunque si ustedes se dan cuenta, esa norma fue diferida, es decir, se hizo en diferentes lugares, se hizo con un cierto sentido de pertinencia. Entonces, vámonos ahora a lo más local, ¿verdad? Todos y todas ustedes ahorita tienen que estar meditando ya su voto, porque ya la otra semana ustedes votan. ¿Cuándo votan ustedes, compañeros? A ver, alguien que me diga. El 11 de agosto. Perfecto, el día lunes, ¿verdad? Miren, no queremos abogados que en este momento me digan, ay, mire, Leida, a mí la política, sí, no, porque mire, yo se lo decía a sus demás compañeros, puede ser que usted no quiera nada con la política, no quiera meterse con ella, y está bien, si usted no quiere participar, se respeta, pero la política siempre va a meterse en su vida y en la mía. ¿Y sabe por qué? Porque al final es a través de la política que se maneja el poder en nuestro país, que se maneja en algún momento pues nuestra economía, que se maneja nuestra seguridad estatal. Entonces, vean, no podemos ser ajenos a él. Y si usted no está vinculado, no estudia la política, pues no puede tener un sentido de realidad para asesorar adecuadamente. Entonces, vean, ¿por qué les digo yo esto? Porque de alguna manera ustedes están ahorita meditando su voto, tienen que entender que la ley, por ejemplo, interna dentro de nuestra facultad, pues ya tiene organizado el poder, ya tiene distribuido el poder, pero le falta en este momento a los y las candidatas pues que se consolide. Hay un montón de planillas. Yo he visto que hay como 6 o 7, ahí me corrigen si me equivoqué, pero yo vi que hay bastantes. Entonces ustedes tienen que meditar, no solo en la forma en que se están consolidando, es decir, recuérdense que usted está en el ejercicio de la democracia. Usted está en ese momento dándole su voto de confianza a alguien. Y la Constitución claramente dice, ¿verdad? El poder radica en el pueblo y lo delega en sus gobernantes, ¿verdad? Entonces usted va a delegarle el poder en algún momento a su persona, ¿verdad? A su persona de preferencia. Entonces, vean, ¿por qué hablamos de esto? Porque al momento de ustedes delegar ese poder, ustedes tienen en algún punto que entender esa consolidación. Y cuando hablo de consolidación, pues hago referencia a cómo todas y todos ustedes, pues van a elegir a su próximo vocal, a su próximo representante. Es decir, ustedes le van a delegar a él el poder de representarlos, pero en algún momento ustedes necesitan esa cercanía también con quien pues ha decidido representarles, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque de alguna manera pues sus necesidades, no solo particulares, sino colectivas, se van a canalizar a través de la persona que quede electa el próximo lunes. Entonces, ¿cómo vamos a consolidar a alguien en el poder? Bueno, delegándoselo. ¿Cómo lo va a ejercer y cómo lo va a mantener? Bueno, fíjense que eso depende mucho de cómo se consolide. Si usted se lo va a consolidar, se lo va a dar para que lo consolide a alguien que está, les pongo un ejemplo, si estuviéramos, por ejemplo, hablando de un municipio, yo les preguntaba a sus compañeros del otro salón, ¿ustedes creen que alguien que está en Estados Unidos solo viene a quedar aquí electo y se va? ¿Creen que puede hacer un buen gobierno municipal? ¿Qué piensan ustedes?
No, licenciada, porque no está consciente de las necesidades que necesita la población porque vive en otra parte. Correcto, exactamente. Esa persona vive en otro lado y naturalmente no va a tener un sentido de claridad ni de pertinencia. Imagínense que esa persona se fuera y regresa unos 3 meses antes de la elección, eso sí, bien perfumado, bien arreglado, ¿verdad? Porque pues ganó todo ese tiempo y solo llega y le regala flores, le da abrazos y ya, y vuelve a quedar. Eso no va a pasar. Realmente eso es una ilusión, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, ¿por qué les hablo yo de esto? Porque la forma en que alguien se consolida en el poder, si se consolida de una forma externa, sabemos que se va a mantener y lo va a ejercer así. Ahora bien, si lo hace intrometiéndose también en los poderes que no le corresponden, sabemos que van a venir arbitrariedades. Y si nos damos cuenta y traemos y concluimos en el análisis que hicimos con nuestro ejemplo hace un momento de un alcalde pasado, pues nos damos cuenta que lo más importante en una democracia es esa cercanía que pueda haber entre el votante y quien en ese momento le va a representar. Y no porque sean cosas fraudulentas, sino porque es necesario que esa persona mantenga un constante pues monitoreo de quién le está representando. Y yo les decía a sus compañeros en la otra sección, miren, ustedes piensen en que ustedes tienen una empresa privada, una empresa de giro mercantil. Ustedes van a designar su representación en alguien más. Esa representación precisamente va a estar hablando con ustedes constantemente. Ustedes no han visto a ningún representante de empresa que nunca hable con sus accionistas, que tome decisiones solo así y que al final afecten a los accionistas. No, todo lo contrario. Hay representantes legales que cada semana o cada 3 días se reúnen con sus accionistas para hablar y tomar decisiones. Entonces, esa es la importancia de considerar la cercanía, la constancia y que esa forma de consolidación del poder sea sana. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea externa, que no se intrometa en otras situaciones que no corresponda. Es decir, que sea legítima y en la cual usted pueda sentir esa cercanía, que no pase después de la elección y que usted pues no lo encuentre o simplemente no pertenezca a un círculo social igual y entonces se vaya. No, tiene que ser un voto consciente. Y eso precisamente sale a relucir porque estamos entendiendo cómo el poder puede en algún momento ser de incidencia en nuestra vida natural. En el caso, digamos, de las elecciones locales que ustedes están viviendo, pues no les voy a decir por quién votar, esa es una decisión propia, pero sí debemos pensar que incide en todo lo que ustedes vivan, en la calidad que exista dentro no solo académica, sino administrativa dentro de toda la facultad. Entonces, es importante que ustedes en algún punto, en algunas horas o momentos que tengan de aquí al día lunes, pues usen también sus herramientas de sociología que hemos estudiado acá y puedan meditar su voto. Entonces, nos quedamos ahí con este tema por temas de tiempo. Bueno, sí, Julio nos pregunta si sabe si tendremos clases. Vean, como en el horario de clase, ustedes no están asignados conmigo, sino que están con otros colegas. Normalmente lo que se hace es que cada colega les da un tiempo adecuado para que vayan a votar, porque sí es parte de un derecho que todos tienen. Luego, pues ya se retoma la clase. Así es como normalmente se hace. ¿Yo qué les recomiendo? Linda, Que perdone la platiquen. pregunta. ¿Eso es en el campus central, las elecciones, o es en otro lugar? Gracias, Andrés. Fíjese que si la memoria no me falla, hay urnas en todos sus edificios. De igual forma, vamos a buscarles la información y se las vamos a compartir para atender su duda, Andrés. ¿Oye? Gracias, Víctor. Muy bien, Andrés. Muy bien. Y entonces, yo que les recomiendo, platiquen con los docentes que les van a dar clase ese día. Y quiero contarles también un ejercicio que vamos a hacer con la sección A. Miren, este ejercicio no tiene punteo, ¿sí? Es un tema que quiero aprovechar porque realmente ustedes son una promoción privilegiada.
tienen elección y al mismo tiempo, y es una elección propia, ¿verdad? Y al mismo tiempo tienen el curso de sociología. ¿Por qué les digo privilegiada? Porque ahí se puede hacer un buen ejercicio sociológico de cómo se toman ese tipo de elecciones a lo interno y vamos a hacer algunas conclusiones. Entonces, ¿qué voy a hacer con la sección A? Y ustedes también están invitados si quieren llegar. No es obligación ni vale puntos, pero sí nos va a servir para poder discutirlo en clase. Fíjense que yo voy a estar ahí por el S2, espero estar ese día, después en el horario, en la jornada de noche. Todavía no sé exactamente en qué salón, pero nos podemos ir hablando en el grupo. Y con los alumnos que estén, vamos a subir a uno de los segundos niveles de los edificios y vamos a responder algunas preguntas clave que yo voy a llevar ese día. Todas técnicas sobre el proceso electoral y vamos a hacer un par de entrevistas con mi compañero que miremos ahí caminando, el que sea. Fíjense que parte de estudiar la sociedad es tomar lo que esté pasando en el momento y así lo vamos a hacer. Vamos a observar cómo las planillas se van a estar distribuyendo para fiscalizar el voto, cómo lo van a hacer para en algún momento fiscalizar el cierre de urnas, cómo lo van a hacer para invitar todavía al voto si es que lo hacen. Entonces vamos a ir a hacer todo ese trabajo de observación que no nos va a llevar más de 15 o 20 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el salón tenemos un enlace de clase que es el compañero Estuardo. Él no sé si nos va a acompañar, pero si no está él, va a estar Rosa Alejandra, que también es administradora del grupo de WhatsApp. Ustedes ahí la pueden ver y le voy a pedir a ella que se presente más tarde. Ella el día lunes les va a contar por dónde andamos. Si ustedes quieren llegar, nosotros les hacemos ahí tiempo. Ese día les vamos a habilitar para que ustedes puedan escribir también en el grupo. Y pues vamos a ir, hacemos ese breve ejercicio, nos quedamos con nuestras anotaciones, lleven su libreta y un lapicero, es todo lo que tienen que llevar. Y el día miércoles, que sí ya tenemos clase, vamos a hacer una reflexión, vamos a concluir. Y creo que ustedes y mi persona, para mí en lo particular, es algo que me apasiona y es poder experimentar la realidad y en algo con tanta pertinencia para ustedes. Entonces, dejo el espacio. Melvin, ¿tiene alguna duda? Cuénteme. Con referente a esta actividad, licenciada, no sé si podríamos hacer alguna grabación de algún video haciendo las preguntas por lo menos de nuestra sección, ya que yo cuento con micrófonos profesionales para poder hacer las entrevistas. Yo me los podría llevar el día lunes. Ay, qué bonito, Melvin, muchas gracias. Pues si usted tiene esa amable disposición, la verdad que lo aceptamos. Creo que va a ser algo para ir documentando todo nuestro trabajo. Y gracias por su disposición. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, mis distinguidos amigos, los invito a meditar su voto y por favor no se alejen de este proceso tan importante porque, como les digo, es un proceso que casualmente viene con un curso importante. Entonces, creo que van a sacar muy buenas lecciones de este proceso. No sé si antes de retirarnos hay alguna otra pregunta. Muy bien. Los dejo entonces, más tardecito les mandamos la información para responder la pregunta de Andrés. Cuídense mucho, bendiciones. Feliz noche, licenciada.